Le dijeron a mi familia, ¿la quieren completa y muerta? ¿O la quieren viva y tenemos que hacer las amputaciones porque tenemos que cortar toda la piel que está dañada? Llegué a un lugar, era como un cuarto grandote, y yo sabía que era mi tiempo de pasar, que era mi tiempo de rendir cuentas. Comenzar a ser agradecida fue lo mejor que pasó, porque eso dio inicio a tantas cosas positivas en mi vida. Yo le digo gracias, Señor, por lo que quitaste de mi vida. Gracias porque quitaste mis manos y mis pies. Si eso era estorbo para ser agradecida, Señor, gracias. Bienvenidas a Descubre tu Musa. Soy Elvia Brito, CEO y editora de Musa Magazine. Este es el podcast donde las historias de éxito, el empoderamiento y la inspiración se entrelazan para ayudarte a transformar tu vida. Aquí celebramos a las valientes que han superado obstáculos, que han encontrado su voz y han descubierto su musa interior. Cada episodio está diseñado para iluminar tu camino, ofreciéndote, además de historias inspiradoras, herramientas y conocimientos que te permitirán crecer en todas las áreas de tu vida. Prepárate para ser inspirada, para aprender y descubrir tu verdadero potencial. Es hora de despertar tu musa y emprender el viaje hacia una vida extraordinaria. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí hoy día, tenemos una nueva invitada en nuestro podcast Descubre tu Musa. Hoy soy muy honrada con la visita de Helki. Helki Castro tiene una historia de resiliencia increíble. Ella tiene un libro, escribió un libro, lo que me está contando que es un resumen, pero que viene un libro todavía más amplio en donde cuenta a detalle toda su historia. Yo la conocí a ella en un evento y platicamos por ahí un momento, pero me traje su libro, lo leí y yo dije, Señor, qué historia la que tiene Helki. Es una historia increíble y hoy estamos aquí con ella para poder conocer de su propia boca lo que ella ha pasado. Esta historia me encanta. Helki, bienvenida. Helki es salvadoreña, a mucha honra salvadoreña, y ella cuida muchos eventos también de los salvadoreños, así que pasa muy involucrada con la comunidad. Helki, bienvenida a nuestro programa, a nuestro podcast Descubre tu Musa de la revista Musa Magazine. Me encanta tenerte por aquí. Cuéntame un poquito más de ti, de tu vida en El Salvador, para que empecemos por ahí. Gracias por esta invitación. Soy salvadoreña, soy de la zona de occidente del Salvador y soy la primera de 4 hermanos, así que sé lo que es estar trabajando con toda la comunidad, porque al ser el primero en la familia nos toca cuidar a todos los hermanos. Te tocó de mamá. Creciste con mamá, papá y hermanos. Sí. Ajá. ¿A qué edad tú te vienes para Estados Unidos y por qué decides venirte? A los 20 años decidí venirme porque ya quería ser independiente. Yo tenía claro que terminando de estudiar, yo quería vivir acá, yo quería tener mis hijos acá, yo quería formar mi familia acá. Cuando mis papás me regalaron un viaje en el 98, yo me enamoré de este país y yo dije, yo quiero vivir allá. Pero mi mamá me dijo, hija, termine de estudiar primero y luego usted se puede ir. Y yo muy obediente, el día que me entregaron todos los papeles de mi graduación, yo le dije, mamá, aquí está. Usted me prometió que al terminar de estudiar me iba a dar permiso de irme. Mi mamá se le salió una lágrima y me dijo, sí, hija, te puedes ir. Así que yo dije, ahora es cuando, ahora es cuando. Cuando tú decides venirte, cuéntame qué sueño traías en tu maleta. Porque yo digo que esta revista y este podcast es para poder contar historias de éxito, historias de inspiración para mujeres inmigrantes. Y al ser inmigrantes, yo siento que todas las personas venimos con un sueño dentro de esa maleta. ¿Cuál era el sueño que tú traías en esa maleta? Yo quería tener mi propia casa, pero yo sabía que en El Salvador era más difícil porque yo vi a mis papás trabajar tan duro. Mi mamá es maestra y tenía unos horarios pesados, mi papá en su negocio.
Y yo vi que les costó tanto para tener su casa. Y yo dije, en Estados Unidos va a ser más fácil. Yo sé que el trabajo es pesado porque ya había venido y había conocido cómo era todo el ambiente, pero yo sabía que acá es donde yo iba a salir adelante. Cuando tú te vienes, ¿tienes familia, tienes apoyo, tienes a alguien acá que abra sus puertas para que tú vengas y florezcas en este país? No, en ese momento yo no tenía familia, ni primos, ni tíos, nadie. Fue por un viaje con unas amistades. Entonces ellos abrieron las puertas para mí, le hablaron a otra familia que si podían recibirme un par de semanas y esa familia sin conocerme dijeron que sí. Así llegué a este país sin conocer a nadie, solo por amigo de un amigo de un amigo, como la canción, amigo de un amigo de un amigo. Ajá. Cuando tú decides venirte, bueno, vienes sin hijos, vienes sin un esposo, vienes sin un hogar. Cuéntame un poco qué hacías durante todo ese tiempo hasta que formaste tu familia. Estuve un par de meses, trabajé un par de meses y ahí conocí al que es mi esposo. Y en cuestión de un par de meses me propuso matrimonio y yo dije, a esta edad nadie se quiere casar. Este muchacho es trabajador. A esta edad nadie quiere compromisos. Este es el indicado. Así que pues decidí que iba a darle el sí. Y nos casamos en el 2001 y comenzamos a trabajar juntos. Nosotros desde el momento en que nos casamos agarramos nuestro primer apartamento solitos. Ajá. Gracias a Dios nunca nos tocó vivir con nadie. Uh-huh. Y nos organizamos muy bien. En nuestro trabajo de 8 horas era para nuestros gastos, para nuestra casa. Y lo que teníamos del part-time era lo que ocupábamos para la renta. Nos organizamos súper bien con los trabajos, organizamos bien la entrada del dinero. Y así, gracias a Dios, en los primeros años hicimos nuestra casa en El Salvador, que era mi meta. Uh-huh. Y la logramos hacer a mis 24 años. Yo ya tenía mi casa en El Salvador, con la ayuda de mi esposo, lógicamente, ¿no? ¿Tu esposo es salvadoreño también? Sí, también. Sí. Y a esa edad ya teníamos nuestra primer casa. ¿A qué edad te casaste? A los 21. A los 21, te casaste joven. ¿A qué edad tienes tu primer hijo? Ahí sí que yo siempre digo, yo decía, el tren casi me deja, pero yo sé que los tiempos de Dios son perfectos y sabía en qué año me lo iba a dar. Mi primer hijo lo tuve a los 27 años y mi otra hija a los 29. A los 29. ¿Tienes una familia linda? Tengo una familia linda y en ese momento Dios me dio lo que yo quería. Yo le pedía un hijo varón, después yo le pedía una hija hembra y Dios fue tan bueno conmigo que me lo dio. Y Dios tenía un plan perfecto porque esos niños son los que ahora son mis manos y mis pies. Es increíble. Y es aquí donde vamos a comenzar con la historia de cuando viene un tercer hijo, ¿verdad, Helki? Es donde comienza esta historia de resiliencia que yo les digo. Bueno, es hasta este momento una historia de lucha, es una historia de trabajo, es una historia de trabajo en equipo, ¿verdad? Por tu esposo. Pero Helki tiene un tercer embarazo y aquí es donde quiero que me cuentes la historia, Helki, de este tercer embarazo que cambió por completo tu vida. Ya tenía 35 años y yo sabía de que mi tiempo para ser mamá ya se estaba alejando. Y yo siempre quise tener una familia grande. Yo quería tener 4 hijos, mínimo 4 hijos. Pero ya a mis 35 años ya miraba lejos todo. En ese momento pues estaba embarazada y iba a tener una bebé, una niña. 35 años en ese momento, no era una edad ya avanzada. Ya era una edad avanzada, uh-huh, donde podían haber pues más riesgos. Pero todo iba bien en los chequeos, todo iba normal. Ya tenía 6 meses de embarazo y todo parecía ir bien. Uh-huh.
Esta historia y esto que pasaste hizo que ahora escribieras ese libro por el testimonio que tú tienes. El libro de Helki, para que no todo lo que Helki va a contar hoy está completo, ¿verdad? Mucha historia con detalles, incluso con fotografías, está en el libro. El libro yo lo leí, se llama De nuevo a la vida. Lo voy a poner por aquí, lo voy a poner por acá, para que ustedes puedan verlo y al final les vamos a decir dónde ustedes pueden comprarlo. Helki un día se siente mal, va por un examen al hospital. Cuéntame qué pasó después de ese examen, Helki. Me toca una cita de rutina, me toca un ultrasonido para monitorear todo, voy a mi cita. Estando ahí me dice la doctora, ¿sabes qué? Vas a tener que quedarte en el hospital porque tienes muy poquito líquido amniótico. Vamos a hacer un cerclaje. Y era una palabra nueva para mí. ¿Qué es un cerclaje?, pregunté. Ya me explicaron que era coser la bolsita donde está el bebé para que tuviera más espacio, tuviera más líquido amniótico. Me dijeron que era cuestión de 2 días y que al otro día yo iba a regresar a casa. Pues como toda madre, igual preocupada por mis 2 niños, quién los iba a cuidar, quién iba a estar con ellos. Y yo tenía esa preocupación. Sí. ¿Qué pasa en esos 2 días? ¿Todo salió bien? ¿Al segundo día tú sales? Me hacen el procedimiento y al otro día me dicen, ¿sabe qué? Va a tener que quedarse una semana porque todo está inflamado, no podemos ver si funcionó el cerclaje, necesita quedarse una semana más. Ajá. Cuando te dicen que tienes que quedar una semana más, bueno, tu preocupación son tus 2 hijos y tu esposo que está en casa. ¿Qué pasa en esta siguiente semana? En esa semana sigue mi angustia por mis hijos, pues mi esposo tenía que trabajar, mis niños, quien los recogía de la escuela, gracias a Dios, unas amigas se pusieron a la orden para cuidarlo. Pero cuando pasa esta semana me dicen, ¿sabe qué? Va a tener que quedarse un mes porque necesita reposo y en su casa no va a tener reposo. En la casa usted va a cocinar, que tiene que barrer, trapear, que ir a la tienda y eso no es reposo. Se va a tener que quedar un mes en el hospital. 2 días a este punto te están pasando de 2 días a un mes. ¿Cuándo es que se complica la cosa y tú ves que eso va para largo y que no es solo para un mes? Cuando pasa el mes, estaba tranquila comiendo sentada en mi cama y de repente se revienta mi fuente. Y pues yo llamé a la enfermera y le dije que mi fuente se había reventado. Me dijeron, bueno, vamos a hacer la cesárea. Firmé los papeles. Me llevan al cuarto para prepararme, pero estando ahí, en ese cuarto me dicen, hemos decidido que no le haremos la cesárea, mejor es que esté la bebé en su vientre y no en la incubadora. Y yo me asombré porque el agua se había reventado, mi fuente se había reventado, ya el agua se había salido. Y yo le dije, ¿puede vivir sin agua? Me dijeron sí, hasta 3 semanas más, cada día se regenera el líquido amniótico, no hay problema. Así que dejaron la bebé en mi vientre. Y ahí fue donde me volvieron a regresar a mi cuarto para que llegara a las 3 semanas. Es increíble cuando yo leí que decía ahí que ya roto la fuente se puede empezar a regenerar el líquido amniótico. Yo me acuerdo en mi segundo embarazo, en mi primer embarazo me dijeron, ¿sabes qué? El bebé casi no tiene líquido amniótico, así que tenemos que hacerte una cesárea de emergencia, porque le quedan aproximadamente 4 horas de líquido amniótico al bebé y puede correr peligro de que se muera. Entonces decidimos sacarlo y no hay espacio, no hay tiempo para un trabajo de parto, entonces necesitamos sacarlo. Cuando yo leo en tu libro esto que dice, ¿verdad?, que se puede regenerar después de romperse una fuente, pero tú confías en el médico, tú confías en el profesional, que si te aconseja algo es un consejo que tú sabes que es profesional, ¿verdad?, que es técnico. ¿Qué pasa entonces en esos siguientes días? Claro, así es, uno confía pues en los médicos, no sabemos nosotros los avances de la medicina y yo sí pensé, ay, la ciencia cómo avanzó, pero me deja la bebé ahí y a los 2 días todo bien, todo normal, todos los chequeos salían perfectos, todas las rutinas que estaban chequeando mi sangre, todo bien.
toda la rutina que hacían para monitorear, todo perfecto. Pero los 2 días yo comienzo a sentirme mal y llamé a la enfermera porque yo sentía frío, escalofrío, temblor. Y cuando me chequearon, me llevaron a hacer una ultra. Y ahí me dieron la noticia que yo no estaba esperando, que ninguna madre está esperando. Y creo que a ninguna madre le pasa esa noticia por la mente. En ese momento me dicen, lo siento mucho, la bebé se murió. Es impactante, es increíble. ¿Cuánto tenías de embarazo a este punto? Ya tenía 7 meses porque cuando entré al hospital tenía 6 meses y ya llevaba 1 mes en el hospital, ya estaba con los 7 meses de embarazo. Sí. Cuando te dicen que la bebé murió, ¿qué hicieron entonces en ese momento? Me dijeron que mejor iban a intentar un parto vaginal porque una cesárea iba a ser más traumática para mí. Y yo les dije, pero mis 2 hijos nacieron por cesárea. Entonces dijeron, no, va a ser peor el trauma, pasar el dolor de la cesárea, pasar la recuperación y sin la bebé, ese trauma no lo recomendamos. Eso es muy doloroso para una mujer. Mejor es un parto vaginal, va a ser todo más rápido y la recuperación emocional es mejor. ¿Qué pasa entonces cuando ya nace? ¿Nació por parto normal como los médicos habían previsto o no? No, cuando me preparan para ponerme la epidural, en ese instante perdí el conocimiento y ya no supe más de lo que pasó, pero yo no dilaté, pasaron 2 días y a los 2 días fue cuando decidieron ya hacerme una cesárea. Pero en esos 2 días ya había agarrado infección en todo el cuerpo. ¿Cómo agarras infección? ¿Fue acaso porque la bebé estuvo sin vida dentro de ti? ¿Qué explicación te dieron? Sí, tenía 2 días con la fuente reventada, 2 días la bebé muerta en mi vientre y hasta el día martes que llamaron al doctor que ya habían pasado 2 días desde que la bebé había muerto. Entonces eran demasiados días los que habían pasado expuesto, mi útero expuesto. Y pues allí había agarrado infección en la sangre. Y como es en la sangre, todo era cuestión de minutos. Comenzó a regarse por todo el cuerpo. ¿Qué partes de tu cuerpo se vieron afectadas? Lo primero que se vio afectado fueron los riñones. Los riñones dejaron de funcionar al 100%. Un riñón colapsó y el otro tuvieron que bloquearlo, pero mi cuerpo comenzó a inflamarse porque como mi riñón dejó de funcionar y el otro riñón lo bloquearon, mi cuerpo comenzó a inflamarse. No llegó el oxígeno a mis extremidades y mi cuerpo estaba pero exageradamente grande y mis venas quedaron prácticamente enterradas de lo inflamado que estaba mi cuerpo. Sé que la infección también afectó partes de tu cuerpo. Cuéntame qué partes de tu cuerpo, pero a todo esto tú estás inconsciente y tú no estás sabiendo absolutamente nada de lo que está pasando fuera. El día que me iban a hacer el parto vaginal, yo perdí el conocimiento, yo no supe nada de esto que estaba pasando. Pero cuando mi riñón deja de funcionar, mi cuerpo se inflama, comienza a explotarme la piel también, comienza a salirme llagas en la piel y comienzan a explotar esas llagas y comienza a inflamarse pero exagerado mi cuerpo y comienza a cambiar mis extremidades de color porque el oxígeno no llegaba a mis extremidades y fueron las primeras que comenzaron a dañarse externamente, comenzó a verse ya visible el cambio de piel, el cambio de color de la piel. ¿Qué deciden los doctores cuando, yo no sé si esa palabra se utiliza aquí también, pero yo recuerdo haber escuchado la palabra como gangrena, ¿verdad? Sí. Empezar a agarrar gangrena cuando tú tienes una pequeña herida. Empezaron a agarrar gangrena, ¿qué partes de tu cuerpo? Sí, comienza a cambiar mis extremidades de color, se ponen oscuras, luego moradas. Los doctores hacen dentro de lo que está el protocolo, médicamente ellos hacen lo que ellos tenían que hacer. Ya estaba yo en otro grupo de doctores, ya no me estaba atendiendo el primer grupo de ginecología, sino que ya era otro grupo.
Comienzan a drenar mis extremidades para que salga la sangre que está acumulada. Comienzan a aplicar nuevos medicamentos, nuevo antibiótico, pero pasan las horas y no funciona. Y mi piel sigue cambiando de color hasta que se pone negro, negro como carbón. Cuando mis extremidades se ponen negras, ahí el equipo médico que estaba ayudando en todo eso, ahí dijeron, ya no se puede hacer más. Ella tiene 30% de probabilidades de vida y solo tenemos una opción. ¿Qué opción? Le dijeron a mi familia, ¿la quieren completa y muerta? ¿O la quieren viva y tenemos que hacer las amputaciones porque tenemos que cortar toda la piel que está dañada para que no siga subiendo la infección? Si esa infección llega a los órganos vitales, ya no hay más que hacer. Ahorita estamos a tiempo, esta es cuestión de hora, decidan, ya. No le dieron ni horas ni días para pensar, era ya, decidan, ahorita o es ahorita. Y mi hermana menor estaba conmigo ayudándome y ella es la que estaba en ese momento, así que pues a ella le tocó tomar la decisión. ¿Qué pasa con tu familia, con tus hijos? Porque están aparte, bueno, tú no estás consciente de lo que está sucediendo, tú no eres capaz de dar el consentimiento porque no estás consciente. Pero ¿qué pasa con tu papá? ¿Qué pasa con tus padres, tu esposo, tus hijos? ¿Cómo toman ellos esta noticia? ¿Cómo te cuentan? Porque tú no lo vives. ¿Cómo te cuentan qué pasa en esta noticia? Mis niños, como estaban pequeños, yo les he preguntado qué pensaban ellos, pero ellos no se daban cuenta de la magnitud del problema porque apenas tenían 6 y 8 años. Mi esposo trabajando en ese momento no podía, en lo que llegaba al hospital era 1 hora de camino, no lo podían esperar. Mis papás en El Salvador, mi hermana lo único que hizo fue llamarles y decirles pasa esto y esto y esto. La opción que nos dan es que le hacen las amputaciones para que ella pueda vivir o ella se muere. Así que decidieron hacer las amputaciones para que yo pudiera vivir. Yo estaba inconsciente, yo no sabía lo que estaba pasando. Para ese momento ya me habían inducido al coma para no sentir el dolor, para no sentir todo lo que yo estaba pasando físicamente. Yo no iba a aguantar con todo ese dolor que provocaba las infecciones, el explotar la piel. Tuve 3 infartos y todo eso fue muy grave. Entonces los doctores ya habían decidido tenerme mejor en estado de coma. Pues decidieron, Helki, amputar entonces las extremidades. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa cuando ya han hecho el procedimiento los médicos? Cuando hacen las amputaciones, mi cuerpo comienza a desinflamar porque fue cortando las partes que estaban dañadas y mi cuerpo comenzó a desinflamar. Pero para todo eso yo seguía en coma, yo no sabía lo que estaba pasando y mi cuerpo volvió otra vez a su estado normal de como yo había entrado al hospital. Se fue toda la inflamación, se fue el mal olor que había también, porque las personas que entraron dicen de que ese cuarto era un mal olor, parecía que era un lugar donde estaban solo muertos y ese olor se pegaba en la ropa, que llegaban a su casa, botaban esa ropa y ese olor se quedaba impregnado en su piel y yo digo, ¡oh! tanto así apestamos, pero era todo así, dañada la piel, podrida esa piel. Y una vez hicieron las amputaciones, pues volvió a la normalidad todo. A este tiempo, ¿cuánto había pasado? Había pasado un mes estando en el hospital. Cuando hacen las amputaciones, ¿tú inmediatamente estás consciente de nuevo? ¿Estabas inconsciente? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Tenías conciencia de algo en ese momento? Ya habían pasado 2 meses. 2 meses cuando yo comencé a tener un poquito de conciencia, a reconocer el lugar. Eran episodios pequeñitos los que yo tenía. Como flashazos, sí, de lo que había pasado. Eran pequeños momentos que igual yo puedo recordar, pero habían pasado 2 meses cuando yo comencé ya a dar las señales de sobrevivencia, que ya decían, bueno, ahora ya está dando señales que va en recuperación. Que estaba fuera de peligro. Que no estaba fuera de peligro porque me tenían en observación, pero en ese momento ya ellos comenzaban como a desconectar,
algunas máquinas, comenzaban a bajar el medicamento que me estaban dando. Entonces, para ellos eso ya era un gran avance. Pero cuando pasan esos 2 meses, yo tuve 3 infartos y en el último infarto a mí me dieron por muerta. A mi familia le dijeron, lo siento mucho, ya no hay nada más que hacer. Y en ese momento que yo tengo el 3er infarto, yo sentí cuando me estaba muriendo. Y yo sentí todo eso. Comencé a sentir cuando comencé a flotar y a flotar. Y yo sabía que me estaba muriendo. Y yo le pedía a Dios en ese momento, yo le decía, Señor, yo no quiero dejar a mis hijos solos. ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Porque yo siempre he pensado de que nadie va a cuidar mejor a los hijos que uno. Bueno, es más, nadie va a querer a los hijos más que uno. Yo sé que tal vez un tío, los abuelos pueden cuidarlos, pero no como una madre, jamás, porque hay una conexión con los hijos porque han estado pues dentro de uno los ha tenido 9 meses, uno los ha cuidado y mi angustia era esa, que ellos estaban chiquitos y quién los iba a cuidar. Y yo le pedía a Dios, yo le decía, Señor, yo no quiero dejar a mis hijos solos, pero yo sentía cuando me estaba muriendo, yo sentí cuando yo quería respirar y no podía. En tu interior orabas, en tu interior y en tu inconsciencia orabas por eso. Yo era mi ser el que le pedía a Dios, pero yo estaba en esa cama en coma. Mi amiga de la que yo hablo en el libro es la única que tenía acceso para entrar y ella dice que ella entraba y ella limpiaba mis lágrimas y yo estaba en coma y me volvía a limpiar mis lágrimas y yo seguía como llorando y yo estaba en coma, pero en lo que yo estaba sintiendo que mi espíritu le estaba pidiendo a Dios, yo lloraba, yo le pedía, yo lloraba. Y yo le decía que yo no quería dejar a mis hijos solos, que me diera otra oportunidad de vida. Entonces yo puedo decirte que sí fue cierta esa parte, que yo le lloraba a Dios y yo le pedía que me diera otra oportunidad. Porque mi amiga, estando en ese cuarto del hospital, ella puede asegurar de que ella limpiaba esas lágrimas. Entonces ese episodio pasó en mi vida. Y cuando llegué a un lugar, era como un cuarto grandote y yo sabía que era mi tiempo de pasar, que era mi tiempo de rendir cuentas y yo ahí pude decir, es cierto lo que nos enseñaron, que al morir tenemos que rendir cuentas y de ahí tenemos que ir cada uno para donde nos toque ir. Yo creo en los 2 caminos que son eternos, yo creo lo que dice la Biblia, entonces lo que dice la palabra de Dios. Y cuando yo estaba en ese lugar, que era mi turno de pasar, ahí fue donde yo dije, ya no hay nada más que hacer, me morí, porque ya sabía yo que era mi turno de pasar. ¿Esto fue, Helki, fue antes de la amputación o fue después de la amputación? Eso fue durante ese tiempo que tuvieron que hacer las amputaciones, en esas semanas que yo estuve tan grave, que tuve los infartos, que los doctores estaban tratando de hacer todo lo que estaba dentro de la capacidad de ellos, drenando mis extremidades, poniendo los antibióticos. Cuando tuve los infartos fue que ellos me dan por muerta, pero ahí fue donde mi ser estaba clamando y pidiéndole a Dios. Por un milagro. ¿Qué pasa? ¿En qué momento tú te das cuenta de que estás sin manos y de que también parte de tus pies fueron amputados? ¿En qué momento te das cuenta y qué sentiste en ese momento? Ya habían pasado 2 meses cuando el episodio que yo recuerdo, que abrí mis ojos y vi a mi mamá en una esquina sentada. Y en ese momento hay una foto en el libro donde yo estoy sonriendo y llegan todos los doctores, llegan las enfermeras, llegan todos a mirarme. Y yo estaba sonriendo y ellos me preguntan que si yo sé lo que me pasó. Y yo les movía la cabeza que sí. Ellos me preguntaban que si sabía dónde estaba. Y yo movía la cabeza. Y ellos no entendían por qué yo estaba sonriendo, porque ellos esperaban la peor reacción. Porque ellos mismos me dijeron de que pacientes que les han cortado un dedo, una mano, un pie, han tenido la peor reacción. Se quitan los cables, están tirando maldiciones, quieren botar todo. Y 2 días antes habían tenido un episodio con otra paciente
que le habían cortado un pie y que había sido súper duro para ella. Entonces conmigo estaban esperando la peor reacción porque eran 4 extremidades amputadas. No era un dedo, una mano, eran las 4 extremidades. Y cuando yo despierto yo estoy sonriendo. Ellos no entendían por qué, pero yo sí. Cuando yo vi que yo estaba en el hospital, yo vi que todavía estaba en la tierra. Todavía Yo dije, estaba ay, viva. gracias Señor porque escuchaste mi petición, estoy con vida y puedo ver a mis hijos. Y a mí no me importó nada lo que había pasado, era más mi agradecimiento de poder ver a mis hijos, porque era la angustia que yo tenía de mis hijos. Entonces cuando yo vi que estaba en el hospital, vi el cuarto, vi el edificio, vi la cama, yo dije, el Señor escuchó mi petición, estoy con vida. Los médicos pues nunca iban a entender eso, pero yo sí. Yo sí sabía lo que había pasado en ese momento que yo sentí que me estaba muriendo. Entonces mi agradecimiento pues era con Dios por haberme dejado con vida. Y en ese momento yo dije, no importa lo que ha pasado, no importa cómo estoy, puedo ver a mis hijos. Sí, era agradecimiento infinito. Cuando, bueno, tú estás agradecida y todo, pero ¿en qué momento te enfrentas a esa realidad? Porque debe haber un momento en que tú trataste de hacer algo por ti misma y no pudiste. ¿En qué momento te enfrentas a esta nueva situación? Siempre le cuento a la gente que en el hospital yo me sentía segura, ya llevaba meses ahí, ya habían pasado muchos meses, 5 meses en el hospital. Entonces hasta famosa me había hecho yo en el hospital. Te conocían todas. Sí, llegaban enfermeras y me decían, a mí me toca en la ala no sé qué del hospital y yo pedí venir a cubrir este turno porque quería conocerte. Nunca habíamos visto un caso así. Y todos llegaban y me saludaban y me abrazaban y llegaban a ofrecerse a peinarme, de todo. Y yo decía, wow, o sea, hasta famosa me hice en el hospital. Y yo siempre dije, ay, yo quiero ser famosa. Y yo ahí supe que ya me estaba haciendo famosa en el hospital. Y llegaban todas a verme, pero habían pasado 5 meses. Yo presionaba un botón y corrían todas las enfermeras a verme. Presionaba otro botón y todos llegaban. Incluso cuando a mí me mandan a rehabilitación, fue un mes en otro hospital a rehabilitación. Me atendieron súper bien, súper bien. Tuvieron tanta paciencia conmigo. Todas las terapias que me dieron me ayudaron tanto. Terapia física, terapia me dieron todo lo emocional, todo lo que tenía que ver psicológico, recreacional. Me enseñaron tantas cosas en ese hospital. Pero lo duro fue cuando yo regresé a casa. Ahí era mi esposo, mis hijos y yo. Ahí no había enfermera, ahí no había equipo médico, nada. Y al regresar a mi casa, ahí fue donde yo me quebré humanamente. Ese fue el episodio donde yo no pude. Cuando intentaste hacer algo o cuando te viste dependiendo de otras personas. Cuando me vi que yo no podía hacer nada, que tenía que depender de otra persona, que tenían que llevarme al baño, tenían que darme de comer, tenían que ayudarme a parar, que yo no podía hacer nada. Ahí yo me sentí frustrada un día. Y ahí tirada en mi cama llorando, ahí yo me quebré, le pedí a Dios, yo le decía, Señor, yo no puedo con este dolor, yo como él, que como carne, humanamente yo no puedo con esto, yo no voy a poder con esto, Señor. Dame fuerzas para seguir adelante porque yo no puedo. Yo sabía que humanamente yo no iba a poder, que nadie me iba a poder ayudar humanamente. Y yo sabía que solamente Dios me iba a poder ayudar en ese momento en el que yo estaba. Y poco a poco comencé a sentirme mejor y yo dije, yo no me voy a quedar llorando toda mi vida en la cama, frustrada en mi cama. Yo no quiero andar toda mi vida dependiendo de otras personas. Yo tengo que aprender. Y comencé a pararme, comencé a dar mis primeros pasos, intentaba comer yo sola. Es más, a mí nunca me gustó que me estuvieran dando de comer. Yo les decía, no, déjenme, yo quiero intentar yo sola. Y siempre le digo a la gente, ¿saben qué? Cuando alguien está pasando un momento difícil, yo sé que la familia quiere ayudarle, la familia quiere darles toda la atención, pero por mi experiencia yo puedo decir de que es bueno que estén cerca, pero no que le estén limitando a uno lo que uno puede hacer o creer que uno no puede hacer las cosas, porque a mí no me gustaba que me dieran de comer o que quisieran estar conmigo en el baño o que quisieran cepillarme. No, yo decía, déjenme, yo quiero hacer esto sola.
Lo que yo quería que estuvieran nada más cerca, pero no que estuvieran limitándome. Haciendo las cosas por Sí, ti. porque al ellos querer ayudarme, me estaban limitando a que yo pudiera hacer las cosas. Así que poco a poco comencé a sentirme mejor y a los 3 meses yo ya estaba caminando y yo ya estaba manejando también. A los 3 meses yo ya andaba manejando. La vida te cambia completamente en 5 meses, aunque me imagino que conscientemente para ti no fueron 5 meses, fue menos tiempo en lo que pasó todo. Pero, ¿qué pasa cuando ya tú sales y no puedes tener la vida que antes tenías? ¿A qué te vas a dedicar ahora? ¿Cómo enfrentas esta parte de ahora? ¿Qué voy a hacer? Porque tú estás preocupada por cómo vas a atender a tus hijos, pero hay otras cosas que como compañeras de hogar, que como esposas, que como mujeres nos gusta hacer, y es poder aportar no solamente a tu familia, sino poder aportar a la sociedad, poder aportar de ti mismo. ¿Qué pasa en ese momento? Sí, yo pensaba, ¿cómo voy a cocinar? ¿Cómo voy a ayudar aquí en mi casa? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y humanamente uno se siente a veces limitado, uno se siente frustrado. Cuando uno tiene un problema, uno cree que no hay salida. Pero yo comencé a ver las cosas positivas, comencé a ser agradecida y ahí como que cambió todo. Porque, por ejemplo, yo llegaba a un parqueo, yo ya tenía mi sticker de handicap y yo comencé a llegar a mis parqueos más cerca de las puertas, parqueos especiales, y en vez de sentirme apenada o quejándome por lo que había pasado, yo comencé a ver lo positivo. Yo decía, qué bueno que yo tengo ahora parqueo más cerca de las puertas y ahora yo tengo parqueos más cerca, la gente ahora tiene que buscar parqueos y yo no. Yo decía, ay, qué bueno que yo ahora no tengo que caminar tanto y tengo mi parqueo cerca. Comencé a ver lo positivo de todo. Comencé a ver que la gente abría las puertas para mí. Yo dije, ay, qué bueno. Comencé a ver hasta el valor que tenía también todas mis cirugías en ese momento. Cuando yo veo de que el total era de 1.5 millones, el primer día me quedé en shock de ver ese monto que había que cubrir. Pero después, cuando pasó el tiempo, hasta me sentía orgullosa. Yo decía, ¿Cuánto cuesta? 1.5 millones, ¿cuánto cuesta? Pero ni los artistas famosos salen con todo eso. Entonces comencé a ver las cosas buenas, comencé a valorar la vida, comencé a darle gracias a Dios por todo. Y ahí cambió todo porque mi manera de pensar, mi manera de actuar fue diferente. Comenzar a ser agradecida fue lo mejor que pasó, porque eso dio inicio a tantas cosas positivas en mi vida. ¿Qué sientes ahora por esos hospitales? Creo que van 23 cirugías que te han hecho después de eso, ¿verdad? No solamente durante el tiempo que estuviste en el hospital, sino también para lo de tus prótesis, para de tus pies. Son 23 cirugías las que van en este momento. ¿Qué piensas ahora acerca de lo que pasó en ese hospital? ¿Sientes algo diferente, alguna versión, algún sentimiento con todo lo que pasó? Porque no es algo que pase comúnmente. Sí, nunca tuve yo rencor con los doctores, nunca me quejé de ellos. Al contrario, yo pude ver de que ellos hicieron todo lo que ellos podían. Ellos hicieron todo por salvar mi vida. Incluso en mi licencia yo tenía que yo soy donadora de órganos. Bueno, ahora no sé si sirve algún órgano, pero en ese entonces yo tenía que era donadora de órganos también. Y la gente se equivoca en decir, no, lo que hacen es quererlo matar a uno, que a uno de hispano lo tratan mal. Yo puedo decir de que no, que a mí me trataron de lo mejor, hicieron lo que ellos pudieron por salvarme. El último equipo médico hizo todo lo que ellos pudieron. Y ellos hicieron todo por salvarme, y no porque yo tenía en ese papel que yo era donadora de órganos, ellos me iban a matar más rápido, ¿no? Al contrario, ellos hicieron todo por salvarme. Así que yo muy agradecida con los doctores que a mí me tocaron, porque al final ellos llegaron a quererme también. Ellos lloraron también. Mi esposo me decía, ¿sabes qué? Yo nunca había visto un doctor llorando. Los doctores ahí lloraban. Los doctores salían y nos abrazaban.
Y yo dije, wow, dije, todo este caso, ¿cómo sirvió? ¿Cómo tocó tantas personas mi caso? ¿Cómo personas oraron por mí? Personas ayudando, personas poniéndose en contacto con mi familia. Entonces yo pude ver los beneficios de todo eso. Hasta este momento yo doy gracias a Dios por la vida de esos doctores. No me acuerdo de ninguno de ellos. No puedo recordar sus caras, pero yo sé que ellos hicieron todo por salvarme. Cuando generalmente un paciente pasa por todos estos procesos, a veces hay depresión después. ¿Tú tuviste algún psicólogo? ¿Tú tuviste alguna terapia? ¿Cómo hiciste tú para poder sacar esa fuerza? Porque vemos que lo viste todo positivo, pero ¿de dónde sacaste esa fuerza? Antes de salir del hospital me hicieron una evaluación, psicólogos, psiquiatras, para ver cuál iba a ser el siguiente paso. Pero a mí no me dieron medicamentos para la depresión. Los médicos dijeron, ella no necesita ni psicólogo ni psiquiatra, porque desde el momento que yo desperté en esa cama del hospital después de estar en coma, yo comencé a darle gracias a Dios por todo. Y hasta este momento ya pasaron 9 años y yo no he visto psicólogo, yo no he visto psiquiatra, yo no he tomado medicina para la depresión. Y lo que yo hice fue poner todas mis cargas en Dios. Yo creo en Dios. Entonces yo puse toda mi tristeza, toda mi confianza, toda mi desesperación en Dios, porque yo sabía de que nadie más me iba a poder ayudar. Yo le digo a la gente, si necesita ayuda, busque ayuda. Si necesita ver a un psicólogo, un psiquiatra, búsquelo. Eso no es de personas débiles, al contrario, es de valientes pedir ayuda, porque hay personas que se consumen sin pedir ayuda. En mi caso yo no lo necesité, pero si yo lo llegara a necesitar, claro, yo buscaría ayuda. Entonces le digo a la gente, en mi caso fue así, gracias a Dios no he necesitado, pero si alguien necesita ayuda, búsquelo, porque yo sé que la depresión es súper fuerte. Yo sé de que estar en un episodio de eso, yo he visto amistades de que les cuesta salir de eso. Hay personas que han perdido la vida y a veces no sabemos cómo ayudar a las demás personas. Y volviendo al lado, cuando yo no quería que estuvieran ayudándome, lo que yo quería es que estuviera alguien ahí, no estar sola. Yo quería que alguien estuviera conmigo en ese momento. Yo me conformaba con ver que alguna amiga estuviera ahí sentada o que mi mamá y mi papá estuvieran ahí, pero no quería que estuvieran dejándome a mí a cero, que me limitaran a que yo no podía hacer nada. Simplemente necesitaba la compañía de alguien. Entonces yo siempre le digo a la gente, busque ayuda, busque, si la necesitan, busquen, porque yo sé de que están pasando casos tan duros, tan difíciles con la depresión, y la gente por pena no busca ayuda, porque lamentablemente en nuestra cultura creemos que un psicólogo o un psiquiatra es para locos o personas que hay que meterlas al hospital porque tienen problemas graves de su cabeza. Y eso no es así. Buscar la ayuda de un psicólogo o un psiquiatra, eso es favorable. Es más, si buscan consejería, también, si necesitan medicamento, tómenlo. Yo no lo he necesitado, pero si yo lo llego a necesitar, o sea, yo sí voy. Yo sí buscara ayuda, porque yo sé de que buscando ayuda uno es como puede evitar tantos daños. ¿Cuándo decides, Helki, que quieres escribir el libro y que quieres contar tu historia? ¿Y por qué lo haces? Ya habían pasado todos estos años que yo contaba mi testimonio, que le contaba a la gente lo que Dios había hecho, contándole a la gente cómo yo había salido de todo eso, hablando con tanta gente en muchos lugares. Y un día yo pensé que yo quería dejar esa historia plasmada en un libro, primeramente para que la gente pueda conocer lo que Dios ha hecho en mi vida. Los que creen en Dios puedan afirmarse más y los que no creen puedan creer en Dios. Pero yo también quería dejar un legado para mis hijos, que ellos puedan ver de que su mamá pues nunca se dio por vencida. Quería dejar también un legado para mi gente salvadoreña. Yo sé de que a veces no tenemos el apoyo de la comunidad, tenemos la mala fama de que entre hispanos no nos ayudamos, pero yo dije, esta historia tiene que llegar a muchas personas, que las personas puedan ver de que los inmigrantes sufrimos estando lejos, pero que somos tan fuertes que aún estando enfermos toca ir a trabajar,
que aún con dolores toca ir a trabajar. Entonces yo dije, esta historia es tan grande que la gente pueda ver cómo una mujer salvadoreña, sin sus extremidades, ha podido seguir adelante y no se dio por vencida. Y yo quiero llegar lejos con esta historia para que la gente pueda ver que no hay nada imposible, que todo lo que nos propongamos lo podemos lograr. Y la gente me pregunta, ¿y este libro quién le ayudó a hacerlo? ¿Quién lo escribió? Y yo les digo... Esa pregunta tenía yo ahorita para ti también. La gente me pregunta, ¿quién le escribió el libro? Yo, nadie. Yo la hice, yo la escribí, yo pasé meses en mi computadora haciéndola. Yo lo hice cuando ya tenía todo escrito, con las fotos, todo. Ya contacté a la editorial. La editorial lo que hizo fue poner el libro a la venta. Entonces yo hice todo eso y después que yo leí el libro, yo también dije, wow, dije yo, o sea, qué bonito quedó el libro, qué bonito quedó el libro, pero yo eso es lo que quiero, dar a conocer esta historia, que la gente pueda ver de que a veces nos quejamos por cositas tan chiquititas y hay personas que están pasando situaciones más difíciles que la de nosotros y no hay nada imposible. Y siempre le digo a la gente, ¿saben qué? Los problemas duran un momento. Es como que estemos de noche, tiene que amanecer, tiene que salir el sol. Así son los problemas, son un momento. Pero depende de nosotros cómo querramos ver el día, cómo queremos que ese día sea, depende de nosotros. Así que yo siempre trato de ser positiva. Claro que igual me estreso y grito por ratos. Y la manera en la que yo me desestreso, increíblemente, cuando yo tengo dificultades o siento que algo necesita más atención, yo me duermo, yo me acuesto. Yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Sí. Es que por más que nos estresemos y gritemos y hagamos lo que querramos hacer, no vamos a resolver nada a veces. Lo único que tenemos que hacer es esperar. Así que yo siempre le digo a mis amistades cuando tienen algún problema, acuéstese a dormir un rato, que cuando despierte ya va a ver las cosas diferentes. Dicen que nada es para siempre, nada dura para siempre, y afortunadamente uno puede ver para atrás y decir, yo creía en ese momento que no iba a poder, así como dices tú, yo creía que no iba a poder, pero ahora lo ves y dices, wow, fui capaz de hacerlo, ¿verdad? Fui capaz de salir adelante, aunque en ese momento creía que no había esperanza, creía que ya no podía más. Ahora, tú escribes el libro, pero tú no tienes tus extremidades. Tú lo hiciste en tu computadora. ¿Fue algo, alguna limitante que te pusiste de momento o empezaste a buscar la manera en cómo lo podrías hacer? Porque con las manos no podías. ¿Cómo hiciste? Pues gracias a Dios que ahora estamos en una época donde las pantallas son táctiles, entonces yo ahí presionaba o también hacía mis notas de voz. Entonces veo en la actualidad que hay tanta tecnología que todo es más fácil, así de que no existen limitaciones. Las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos. Y yo le digo a la gente, bueno, hay que intentar hacer las cosas. Mejor es decir, lo intenté y no me funcionó de esta manera, a decir, no lo intenté. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho hace 20 años? Entonces yo digo, no. Todo lo que pasa en nuestras vidas es un aprendizaje. Cada cosa que no nos sale, pues, es una manera de no hacerlas. Entonces uno ya sabe que así no le va a funcionar. Así que la siguiente vez hay que intentar de otra forma. Y al final nos va a salir las cosas. Porque lo importante es no darse por vencido. Hay que seguir intentando. Es que no nos va a salir a la primera. Yo pasé varios meses escribiendo eso. Y luego lo leía y como que no le hallaba mucho sentido y volví a leerlo y volví a cambiarle. Pasaron como 3-4 meses, así de que al final terminé ese libro, ese es el resumen, y pues ya viene la segunda parte, primero Dios, lo tengo programado para enero del próximo año, esa es la fecha que le he puesto para poder sacar la siguiente. Vi que estás organizando algunos eventos, que estuviste hace poco, si no me equivoco, fue en California haciendo el lanzamiento. ¿Estás en coordinación con algunas personas para hacer lanzamiento en diferentes ciudades de Estados Unidos? Cuéntame de ese proyecto. Sí, con el libro estoy en el tour
de presentación del libro con otros autores y escritores. Pero en agosto 25 voy a tener mi relanzamiento acá en Manassas, Virginia. Estaba esperando esa fecha porque yo quería hacerla también en mi área. He ido a otros estados a presentar ese libro y yo quería hacerlo con mi gente. Entonces, este año yo no hice nada para mi cumpleaños porque dije, no, yo quiero hacer ese evento para invitar a toda mi gente, que todos los que yo conozco puedan llegar a apoyarme y puedan ver todo lo que se ha logrado en este tiempo y darle méritos a todas las personas que me han ayudado, darles el agradecimiento a todas las personas que han estado conmigo. Así que este agosto 25, gracias a Dios, va a ser el relanzamiento en Manassas. Tengo el apoyo de unos artistas locales, un grupo folclórico, entonces también tengo muchos patrocinadores en lo que es la comida, la bebida, hasta lo más sencillo, platos, vasos. Entonces yo puedo ver cómo la comunidad me está apoyando en eso, porque por muy sencillo que sea algo, quiere un gasto. Y gracias a Dios he tenido el apoyo para eso, local. Entonces estoy agradecida por este evento y pues espero contar con el apoyo de cada uno de ustedes. El evento, bueno, nosotros por supuesto que vamos a estar en el evento. Yo lo tengo apartado ya en la agenda. Yo le prometí a Helki que hay una cosa que quiero contarles, que yo le escribo a Helki y Helki rapidito me contesta. Rapidito me contesta. Le digo, Helki, nosotros queremos estar ahí en el evento. ¿Este evento va a tener un costo de entrada? No, el evento es completamente gratis porque yo quiero de que nuestra comunidad conozca lo que estamos haciendo, pero también quiero ver que nuestra comunidad llegue y nos apoye, que avancemos juntos, que crezcamos juntos, porque también hay personas que están apoyando con sus negocios. También queremos dar a conocer esos negocios para cuando usted necesite algún servicio, vaya y apoya a esos negocios que son locales, que necesitan de su apoyo, y así como ellos nos están apoyando, pues nosotros también apoyarlos a ellos. Es muy bonito, en realidad me gusta ese concepto. Bueno, es el que está dando charlas, está dando pláticas con diferentes instituciones para todos aquellos a quien su voz, ¿verdad? Y su experiencia pueden ayudarle a salir de un problema, a creer en sí mismo de nuevo. ¿Cuál crees, Helki, que ha sido una de las características que tú más admiras que tú has tenido en esta etapa que tú has pasado? Siempre ser positiva, siempre ser agradecida. Yo descubrí de que la gratitud trae tantos beneficios, no para la persona a la que se le está dando gracias, eso es importante, pero lo más importante es que al dar las gracias nosotros y ser agradecidos, el beneficio es para nuestra salud. Descubrí de que todos los estudios dicen de que va alineado a muchas enfermedades. La gratitud está relacionada con nuestro cuerpo porque produce alegría. Si nosotros sonreímos, se nos van las arrugas. Que si nosotros estamos felices, nuestro corazón está también con latidos diferentes a cuando estamos tristes. Y yo dije, o sea que el ser agradecido no solamente trae beneficio para la otra persona, sino que el beneficio es mío. Entonces, yo quiero ser agradecida toda mi vida. Yo quiero darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí. Es más, yo le digo gracias, Señor, por lo que quitaste de mi vida. Gracias porque quitaste mis manos y mis pies. Si eso era estorbo para ser agradecida, Señor, gracias. Ya he podido llegar a esa etapa. Y me gusta de que cuando las personas platican conmigo o hay personas que se han comunicado que quieren visitarme y me dicen, nosotros veníamos preparados para darle ánimo porque nos habían dicho que usted no tiene sus manos y sus pies, pero nos vamos animados. Usted nos motivó, nos alegró, ahora vamos con otra visión porque hemos visto de que su fortaleza, y les digo, eso es lo que yo quiero reflejar, que la gente pueda ver de que no hay limitaciones, que las limitantes siempre nos las ponemos nosotros y que tenemos que seguir adelante. Así de que ahí estoy también dando esas conferencias para ayudar a las personas que están pasando problemas, que tienen dificultades, que no saben cómo hacer.
siempre me he caracterizado por ser bromista también, porque yo hago de broma de todo. Hasta yo sola me hago broma. Yo le digo a mi hija, si algún día vamos en la calle, porque tengo la mitad de cada pie y no tengo prótesis en los pies, si algún día vamos en la calle y me llego a caer, saca rápido el teléfono y me grabas, le digo yo, para hacerme viral en las redes sociales. Y me dice mi hija, mamá, le digo, pues sí, hay que ver las cosas buenas, ni modo que me quede llorando yo ahí, le digo. Entonces, ahora he aprendido yo a ver todo lo positivo. Todo lo positivo es más. Yo no veo a nadie menos que yo, pero yo a este nivel yo me siento súper especial. Yo me siento a veces más capaz que alguien que está fuera, no igual que mis limitantes, porque yo digo, bueno, si yo manejo, ¿cómo esta persona no va a manejar? Y yo he motivado a tantas personas a manejar. Hay como unas 6 personas que me han escrito y me han dicho, ¿sabe qué? Después de verla a usted que maneja, de escucharla, yo también me puse a manejar y ya saqué mi licencia. Ya tengo carro, ya manejo. Yo digo, qué bueno que mi ejemplo les está ayudando, porque sin manos y sin pies yo puedo hacer eso. ¿Por qué no lo va a poder hacer usted? Entonces, a mí me motiva también eso para seguir mejorando. Entonces, porque yo sé que la gente también me está mirando, entonces yo digo, yo tengo que dar lo mejor de mí, tengo que hacer lo mejor que yo pueda. Así de que, pues aquí estamos, ya 9 años y seguimos avanzando. Sí. Es lindo escuchar eso, ¿verdad? Porque como tú dices, las limitantes nos las ponemos nosotros mismos. Y en tu situación, y a veces en otras situaciones, también nosotros nos ponemos en el lugar de la víctima y nos quedamos en el lugar de la víctima por mucho tiempo. Y quizás morimos en el lugar de la víctima, ¿verdad? No, yo no hice tal cosa porque, bueno, yo crecí en un pueblo. O no, yo nunca aprendí inglés porque no estuve en una escuela bilingüe. O esas cosas de, no, yo no hago esto porque me marcó algo en el pasado. Y entonces a veces nos quedamos en el lugar de la víctima por siempre. Y yo no veo aquí víctima de ninguna situación, sino que veo una mujer que con sus limitaciones ha aprendido a salir adelante y más bien ahora tiene la misión y el propósito de poder impactar a otras vidas. Así que eso me encanta. Helki, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde lo podemos comprar? Mi libro está en Amazon, está en inglés y en español. También lo pueden buscar en tiendas online, está en muchas plataformas. Y también quiero contarles de que sentí una gran alegría el día que me cayó una notificación que habían comprado un libro en Alemania. Y yo, ¡ay! Dije yo, un libro en Alemania, ya uno es uno. ¡Ja! Pero yo estaba también, claro, alegre por todos los que me han apoyado acá, pero yo dije, bueno, llegó tan lejos mi libro ya, lo doy gracias a Dios. Hay personas también que de Bolivia me han dicho, mira, leí su libro, que alguien lo ha comprado y lo ha mandado. Entonces yo he podido ver de que este libro está impactando vidas, que la gente se está motivando de ver este progreso que yo he tenido. Así que está en diferentes plataformas, pueden buscarlo como De Nuevo a la Vida por Helki Castro. Y en mis redes sociales igual me pueden encontrar como Helki Castro. ¿Está en versión digital también o solo está en versión impresa ahorita? También está digital. Ah, ok. O sea que no hay un límite para que puedas verlo si no está en tu país, ¿verdad? Si no está en el país de uno. Gracias por compartirnos tu historia, Helki. Yo tengo aquí algunas preguntas que son preguntas que puede ser que estén relacionadas o que no estén relacionadas con el tema. Pero que me gustaría que me dieras un número entre el 1 y el 20, y el 20, déjame ver, entre el 1 y el 50. Son preguntas que yo te voy a hacer que tienen que tener una respuesta de lo primero que se viene a tu mente, de lo primero que se viene a tu corazón. Voy a hacerte 5 y tú me vas a ir diciendo entonces 5 números y yo te voy diciendo las preguntas. Okay. ¿Tu primer número? 6. Número 6. Número 6 dice... una tecnología que te fascina. Me gusta aprender acerca de todo lo que tiene que ver con los implementos nuevos de cocina. Ajá. Porque a mí me gusta cocinar, entonces voy viendo cuál es la tecnología nueva en la cocina, aunque parezca que no es importante. Un abrelata, yo no podía usar un abrelata normal, como yo le iba a dar vuelta, entonces yo estaba buscando... La tecnología tiene que avanzar, tiene que haber algo que yo pueda usar. Ajá. Entonces voy viendo que ya hay un abrelata eléctrico,
que ahora para abrir una puerta no necesito una llave, sino que lo puedo hacer con números. Ajá. Entonces yo dije, la tecnología está avanzando a mi favor. Ajá. ¿Otro número? 14. Número 14. Un hábito que te gustaría cambiar. Me gustaría cambiar el hábito de la lectura, porque es bueno todos los audiolibros que ahora hay, pero siento de que eso nos está haciendo como un poco más haraganes, porque es más fácil poner el audiolibro. Bueno, a mí me funciona porque voy manejando y lo voy escuchando, pero estamos dejando por un lado los libros, que es lo que trae más beneficios, porque con los libros pues desarrollamos el habla, nuestra mente viaja, y ya con el audiolibro como que ya no tiene la misma emoción. Y una de las cosas que también está comprobado es que cuando tú lees un libro, no solamente vas reteniendo lo que vas leyendo, sino que cómo vas retroalimentando la mente. Al ir leyendo, tú vas viendo las letras, vas viendo todo. Entonces entra como doble, ¿verdad? A tu mente. Ok. ¿Otro número? 4. Número 4. Un deporte que te gustaría probar. Bueno, yo he dicho, un día me voy a preparar para ir a participar en las Olimpiadas para personas con una discapacidad. Entonces, me voy un día a un parque, era una milla, era un bosque, una montaña. Me fui con mis hijos, llegué con la lengua de fuera, era subidas, bajadas para llegar a una cascada, pero de regreso sentía que ya no podía. Y estando ahí le digo a mis hijos, tengo que hacer más ejercicios, tengo que caminar más porque ya me vi un día representando ahí a mi país en unas Olimpiadas. Y mis hijos me dicen, ¿y crees que sí vas a llegar? Le digo, ¿cómo que no? Si ya estoy hasta acá, ¿cómo no voy a llegar a una competencia? Así que como que ya me vi ahí en una no sé, en una caminata, correr o algo, en algo que tenga una meta así extrema. Ajá. Porque si ahora camino, cuando decían que no iba a caminar, sí. Digo, ¿cómo? Y ya también corro, ya he dado un par de minutos corriendo, no mucho tampoco, ¿no? Ajá. Pero por lo menos ya he corrido un poquito, entonces yo dije, sí puedo. Sí puedo. Que no puedes hacer. Exacto. ¿Verdad? Que no puedes hacer. Y creo que la última, dame otro número. 30. Número 30. Un paisaje que te gustaría pintar. Mi ciudad se llama Huachapán. Tiene unos soles, es donde sale el agua caliente del volcán. Entonces, ahí hay piscinas naturales. La gente va y se mete a esa agua caliente para que es medicinal, que para los barros, espinillas en la cara, que suavizas la piel, etcétera. Pero se mira tan lindo ese humo que sale de esos ausoles. Y pareciera de que a la par no hay nada, vegetación, porque eso se muere, pero no. En esa área hay árboles, a la par hay plantas, ver esas aguas que corren. Yo digo, ay, qué lindo eso. Como que ese paisaje quisiera pintarlo. Inmortalizar para tenerlo en la casa. Sí. Para finalizar, Helki, bueno, me gustaría pues tus últimas palabras, ¿verdad? Para todas estas personas a las que les estamos dando a conocer historias como la tuya que sirven para inspirar. ¿Cuál sería tu consejo para aquellas mujeres que nos escuchan o que ven nuestras revistas? Si necesita llorar, llore. Si necesita sentarse, siéntese, pero no se quede toda la vida llorando. Avance, siga adelante. No importa que en el camino se caiga. A lo mejor le va a doler, va a sangrar, no importa, pero las cicatrices ya no van a doler con el tiempo. A lo mejor va a quedar una cicatriz ahí, pero no duele. Así son los problemas, son un momento, después ya no duelen, al contrario, sirven de experiencia. Así que lo que yo puedo decirles es que no se den por vencidos, que sigan adelante, que no importa quién les diga que no, ustedes sigan avanzando, que tienen que amarse y quererse ustedes. No esperen que otro les diga, te amo, te quiero, estás bella. Comience usted por decirse eso, porque si no se lo cree usted, o sea, nadie más va a venir a decirle lo que usted se tiene que creer. Usted tiene que demostrar eso, tiene que creerse eso para que los demás vean y digan, wow, esta mujer algo tiene diferente, algo le pasa. Tenemos que impactar a los demás, no importa que seamos nosotros solos.
Así que siempre le digo a mis amigas, no salga de su cuarto sin bañarse, sin arreglarse. No salga de su casa sin verse bien. No es por impactar a los demás, no es porque los demás la vean bien, sino que para que usted se sienta bien. A mí me funcionó eso, bañarme todos los días. Yo le digo a la gente, báñese, báñese. A mí me funcionó el no quedarme ahí llorando como víctima. Así que todos los días hay que salir positivo, hay que creer que se pueden hacer las cosas y jamás dejen a Dios por un lado, nunca. Para los que creen en Dios saben de que Él es todo y Él es el que nos da la capacidad para seguir adelante y es el que abre todas las puertas. Si alguien cierra una puerta, no se preocupe, que ese edificio, esa casa tiene muchas ventanas más. Gracias, Helki. Agradezco mucho el tiempo que se tomaron. Helki tuvo que viajar para poder venir a estar acá en el estudio con nosotros en el programa. Pero ambas sabemos que su historia trae mucha inspiración, que su historia puede ayudar a muchas personas que están acá detrás enfrente a estas cámaras, ¿verdad? Así que tanto ella como yo creemos que de esta historia que nosotros hemos contado hoy, algo puede quedar para la vida de nosotros. Y con que se impacte una vida, ¿verdad, Helki? Que tu experiencia pueda aportar a otra vida, yo creo que es una satisfacción muy grande con la que Helki se queda. Así que amigas y amigos que pudieron ver la historia de Helki, agradecemos mucho su compañía hasta el final y nos vemos en el próximo episodio. Que tengan feliz día. Y así concluimos otro episodio de Descubre tu Musa. Esperamos que las historias y lecciones compartidas hoy te hayan inspirado y empoderado para dar el siguiente paso en tu viaje personal. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para crecer y cada día es una nueva página en tu historia de éxito. No olvides suscribirte al podcast y dejarnos una reseña. También puedes visitar nuestra página web www.musamagazine.us y seguirnos en nuestras redes sociales de musamagazine.us para mantenerte al tanto de todas nuestras novedades y participar en nuestra increíble comunidad de soñadoras y hacedoras. Hasta la próxima y sigue descubriendo tu musa y construyendo la vida que siempre has soñado. Nos vemos en el siguiente episodio.